bienvenidos y bienvenidas a esta nueva cápsula educativa que hemos titulado ¿Cómo se tramita una posesión efectiva testada? Los contenidos que hoy revisaremos para poder comprender este tema es dar luces o explicar en qué consiste la sucesión por causa de muerte, cuándo se produce la apertura de la sucesión, qué tipos de sucesión contempla nuestra legislación. Haremos también mención a quienes no pueden heredar. Señalaremos un poco qué es el testamento y los distintos tipos que existen, etcétera, y hablaremos de la posesión efectiva que se tramita en este tipo de sucesión. Entonces los invito a que comencemos. En primer lugar, debemos señalar que la sucesión por causa de muerte es un modo de hacer nacer el dominio mediante la transmisión del patrimonio de una persona o de bienes determinados a favor de otras, también generalmente determinadas. Fallecido el causante y aperturada la sucesión, sus herederos o legatarios adquieren tanto los derechos reales o el dominio sobre una cosa corporal o las facultades que tenía éste para poder usar, gozar y disponer respecto de ella, como también de los derechos personales que se conocen también como crédito, que son la facultad para poder pedir de ciertas personas una obligación correlativa como el cumplimiento en el pago de un crédito o el pago de una multa cursada por algún ente estatal. Es importante tener presente que no todos los bienes que componen el patrimonio del causante son transmisibles o heredables. La ley en general señala que no son transmisibles ciertos derechos que genéricamente se les conoce como derechos personalísimos. Son aquellos que la doctrina declara que no son objeto de transmisión ni pueden ser cedidos. Estos derechos se entiende que son inherentes a la persona y por tanto nacen por ella y muchas veces con la persona, aunque genéricamente se les asocia a derechos de carácter extrapatrimoniales, o sea, aquellos que van más allá del concepto de patrimonio. Tal sería el caso, por ejemplo, del derecho a poder percibir los alimentos. Es importante tener claro que el Código Civil señala las reglas de cómo es que se van a adquirir, ¿verdad?, estos derechos hereditarios, y una de las formas precisamente es a través de un testamento. El patrimonio del causante, que es objeto de adquisición por vía de transmisión por causa de muerte, comprende todos los componentes, entendiendo por tales bienes, derechos y también obligaciones, para lo cual la ley protege a los herederos con dos opciones, a saber, toda con el fin de que el heredero que adquiera no vea reducido su patrimonio por adquirir más obligaciones que derechos. La primera facultad que se le otorga es poder renunciar a ella a través de la repudiación de la herencia o bien aceptar la herencia bajo el beneficio de inventario. Esto implica condicionar la aceptación de la herencia no más allá de el total de activo que se está heredando sin comprometer el patrimonio propio de aquel quien hereda. Sigamos avanzando. Para el legislador, la apertura de la sucesión se produce al momento de la muerte del causante y esto se hará en el lugar donde éste haya tenido su último domicilio. Adicionalmente, este hito o suceso de apertura de la sucesión lo que va a generar es que se va a determinar en ese momento quiénes son capaces de suceder y quiénes serán dignos de hacerlo. Y desde este momento va a nacer entonces la llamada comunidad hereditaria, la que finalmente va a terminar con la partición de esa comunidad, cuyos efectos entonces se retrotraen al momento del fallecimiento. Respecto a las incapacidades y los efectos para poder heredar, estas también están reguladas en el Código Civil.
Dado el carácter de este tema y poder contribuir a la simplificación del mismo, es que se pueden recrear ciertas y determinadas situaciones prácticas que se deben analizar caso a caso. Respecto a la indignidad o carencia de mérito para poder suceder, hay que señalar que corresponde a una sanción en virtud de la cual se excluye de heredar a un asignatario, sea por sus propios actos en contra del causante o bien por un grave olvido de los deberes que éste haya podido tener para con él. Nuestra legislación también contempla dos tipos o dos formas de poder suceder, y estas son a título universal o a título singular. La primera de ellas se va a producir cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones que son de carácter transmisibles, o en una cuota de ellos como sería la mitad, el tercio o un quinto. Y la sucesión se hará a título singular cuando sucede en una o más especies o cuerpos ciertos. Hay que tener en cuenta que lo que hace característico a un heredero es que sucede en todo el patrimonio transmisible del causante, es decir, sus derechos y sus obligaciones se pueden adquirir por sus herederos o los legatarios por el modo de transferir el dominio que viene a ser la sucesión por causa de muerte que hemos analizado previamente. Es importante tener presente que la herencia deriva de dos acepciones. La primera, como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que cuando una persona muere transmite a sus herederos o legatarios. Y la segunda, como el derecho a heredar a una persona, o sea, a través de la capacidad para poder acceder al patrimonio de aquella por el modo de adquirir de la sucesión por causa de muerte. Por su parte, los herederos debemos señalar que son las personas que, de acuerdo a la ley, perciben bienes de una persona fallecida pasando a ser dueños de ellos. En la forma como estos adquieren los bienes del causante es que se pueden reconocer o determinar cuatro etapas. La primera, que es la apertura de la sucesión, que ya hemos mencionado la misma, la vocación hereditaria, la delación y la adquisición de los bienes. Estos no corren en forma sucesiva uno tras otro, sino que muchas veces se dan en forma paralela. Bien, es importante tener presente que la legislación ha establecido dentro de las formas para suceder un orden de sucesión respecto de aquellas personas determinadas por el legislador que ha establecido un orden para poder suceder al causante, de forma que se van excluyendo unos a otros de acuerdo al orden preestablecido. El primer orden de sucesión o de los hijos en el que concurren estos excluyendo a todos los otros herederos, a menos que exista un cónyuge o un conviviente civil, en este caso concurre este último con aquellos. Los hijos pueden concurrir personalmente o representados, o sea, también mediante sus herederos en el caso de que hubiere fallecido entre la muerte del causante y la de la realización de los demás trámites pertinentes y que éste no hubiera en vida repudiado la herencia. Es decir, fallece el causante, deja hijos y antes de efectuar o en su tramitación fallece ese hijo, si éste dejó descendientes, estos concurren entonces a la herencia. La forma de poder determinar las porciones que a cada uno le va a corresponder va a ser la siguiente. Si hay un solo hijo, le corresponde la totalidad de la herencia. Si hay solo hijos, le va a corresponder igual porción a cada uno de ellos. Si hay un hijo y un cónyuge sobreviviente o conviviente civil, reciben porciones en partes iguales. Si hay más de un hijo y un cónyuge,
A esta última le va a corresponder una porción del doble de lo que le corresponde a cada uno de los hijos, pero la porción del cónyuge nunca puede ser menor a un cuarto de los bienes que componen la herencia. El segundo orden de sucesión que establece nuestra legislación es la de el cónyuge con los ascendientes. Acá debemos entender implícitamente que no existen hijos. En este caso, la herencia se divide en tres partes. Al cónyuge le corresponden dos tercios y a los ascendientes del causante un tercio. El tercer orden de sucesión es el de los hermanos, que va a ocurrir cuando no hay ni ascendientes o hijos y cuando no hay ascendientes ni cónyuge. Entonces van a concurrir los hermanos, sean estos de doble o de simple conjunción. Esto es, que sean hermanos de ambos padres o solo uno de ellos. El cuarto orden de sucesión o de los llamados colaterales va a ocurrir cuando no exista ninguno de los tres órdenes anteriores y en este caso vamos a encontrar, por ejemplo, a los tíos, a los primos y así sucesivamente. A falta de todos estos familiares directos, si se quiere, va a proceder el quinto orden de sucesión y aquí es donde vamos a encontrar al fisco, que faltando todos los herederos o sin que exista herederos van a suceder entonces el fisco. También nuestra legislación se ha encargado de establecer quiénes no pueden heredar. Es así como el legislador contempló ciertas inhabilidades para poder ser heredero que corresponde a todos aquellos que no estén incapacitados para ello expresamente por la ley. Existen algunas limitaciones relativas que pueden convertirse en heredero no en términos absolutos, pero sí de determinadas personas. Tal caso sería la situación de que no puede heredar al testador el sacerdote que lo hubiera confesado en su última enfermedad, sus parientes dentro del cuarto grado o su iglesia, cabildo, comunidad o instituto. Tampoco podrá heredar el tutor o curador, salvo que estuvieran definitivamente aprobadas las cuentas después de la extinción de la tutela o curatela a que no tuviera que rendirse cuenta. Tampoco podrá heredar el notario que haya autorizado el testamento, así como su cónyuge, parientes o afines dentro del cuarto grado, excepto que si se trata de heredar cosas muebles o cantidades de poca importancia en relación al caudal hereditario, sí podría hacerlo. Tampoco pueden heredar los testigos del testamento abierto otorgado con o sin notario. Las personas ante las cuales se otorgan testamentos especiales tampoco pueden ser herederos. Y ciertamente el conviviente del causante cuando no existe unión civil, aunque haya vivido por muchos años juntos y pueden reconocer mediante testigos la convivencia. Hemos mencionado mucho lo que es el testamento, pero no hemos podido definirlo hasta ahora. Es así que debemos señalar que el testamento es un acto unilateral por el cual una persona, llamada testador y futuro causante, va a disponer del todo o parte de sus bienes para que sean heredados después que éste fallezca. Por lo tanto, si testa y no dispone de todo su patrimonio, se aplican las reglas de la sucesión testada e intestada para esa herencia. Al realizar un testamento se está expresando la voluntad del causante, teniendo en cuenta que de lo contrario no existiría testamento. Prima la forma que establece el legislador. Esta libertad de testar es irrenunciable, por lo cual siempre le asiste al testador la libertad de poder ir modificando los términos de su testamento, entendiendo que el último revoca a los anteriores a menos que entre ellos se complementen. La escritura de un testamento permite al causante poder ordenar su patrimonio entre los herederos, beneficiar a algún asignatario forzoso por medio de la cuarta de mejora
que corresponde al 25% de la masa hereditaria. El testamento también puede contener cláusulas que no dispongan de parte del patrimonio, pero que luego van a poder incidir en ellas, como a través del reconocimiento de un hijo, caso en el cual esa persona adquiere la calidad de tal y por tanto concurre a la herencia. Nuestra legislación contempla dos tipos de testamento. Vamos a encontrar el testamento solemne y los testamentos menos solemnes o también llamados como privilegiados. El primero de ellos puede ser abierto o cerrado. Se entiende que es abierto cuando el testador informa de manera directa a un notario y testigos presentes de sus intenciones. Y va a ser cerrado cuando el testador le entrega a un notario, junto a tres testigos, un sobre cerrado en donde indica su última voluntad con respecto al destino de sus bienes. El testamento menos solemne o privilegiado se va a dar cuando el testador está en peligro de muerte y desea entregar su última voluntad, que puede ser verbalmente y no requiere de formalidad alguna. También existen los testamentos menos solemnes, militares y marítimos que se pueden generar en periodos de guerra. La distribución que establece la ley cuando el causante ha dejado un testamento, independiente de la formalidad legal que ha expresado en su última voluntad y ha determinado cómo se van a repartir sus bienes al momento de la muerte, si tiene herederos forzosos debe respetar las reglas que se han indicado y que se reiteran en el siguiente caso. Vamos a ver entonces la mitad legitimaria, que corresponde al 50% del total de la herencia, que está destinada al cónyuge, hijos o, a falta de estos, a los padres, que se denominan herederos forzosos. Luego vamos a encontrar la cuarta de mejoras, que corresponde al 25% del total de los bienes, con que el testador puede mejorar la parte de cada uno de sus herederos legítimos. Y por último vamos a encontrar la cuarta de libre disposición, que corresponde al otro 25% restante de los bienes, que el testador va a poder dejar libremente a la persona que estime pertinente y no necesariamente a uno de los herederos forzosos. En cuanto a la posesión efectiva, debemos señalar que se trata de una resolución judicial o administrativa que va a determinar cuáles son los herederos del causante cuya posesión efectiva se solicita. O sea, hablamos del pronunciamiento que viene a determinar quiénes componen la comunidad hereditaria del causante. Hablamos de una resolución judicial cuando existe un testamento y se provoca la muerte del causante. Se debe buscar su tramitación ante un juzgado civil que sea competente y que corresponde al del último domicilio del causante, tribunal que va a dictar la correspondiente resolución denominada auto de posesión efectiva, que es aquella que determina a las personas que van a componer la sucesión del causante. Será administrativa cuando esa solicitud se realiza ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, que mediante una resolución exenta determina a las personas que serán los herederos. La determinación de los bienes que componen la herencia está determinada por la declaración del patrimonio del causante o bienes que lo componen ante el tribunal a través de la confección de un inventario, sea este simple o solemne, que es protocolizado ante alguna notaría que tiene competencia ante el tribunal que hace la solicitud. Con respecto a los bienes del causante, en la solicitud que se hace en el Servicio de Registro Civil e Identificación, están dados por la declaración que el mismo solicitante hace en el formulario de solicitud de posesión efectiva. Es importante tener presente que el procedimiento para que se dé lugar a la posesión efectiva ante un tribunal se debe hacer en aquel que haya tenido el último domicilio de el causante. Eso no lo debemos olvidar. Se presenta ante el juez y en este entendido entonces se va a tramitar esta solicitud. Es importante tener presente que una vez que el tribunal
em, examina si se acompañan todos los antecedentes que la ley exige, va a decidir si concede o deniega la solicitud de posesión efectiva. Y esto lo hará a través de la dictación de la resolución conocida como auto de posesión efectiva. Luego, esa resolución debe ser debidamente inscrita y eventualmente podrían darse incidentes de oposición a la concesión de posesión efectiva, caso en el cual se deberán aportar los antecedentes necesarios y el juez eventualmente podría revocar la resolución que concedió o denegó en su caso la resolución ante algún tipo de oposición. Espero que esta información haya sido de su agrado y utilidad y espero encontrarlos en una próxima oportunidad. Que tengan una excelente jornada.